Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de temas de bibliotecología. En esta ocasión hablaremos del control de autoridades y el catálogo de autoridades. Mi interés al realizar este video es tratar de darle más importancia al catálogo de autoridades propiamente, que a veces es relegado un poco por el catálogo bibliográfico, que bueno, es el que finalmente llega a ver nuestro usuario y al que le da más importancia, pero que se construye también parte de su normalización y parte de sus puntos de acceso mediante el catálogo de autoridades. Y por lo mismo es un tema que pues, no deberíamos olvidar y deberíamos tener más presente todavía de lo que lo tenemos. Entonces, bueno, aquí voy a dar algunos lineamientos conceptuales y tratar de destacar su importancia. Bueno, para esto habría que hablar primero del concepto de autoridad. La autoridad puede definirse como la forma normalizada que corresponde al nombre de una persona o institución, un título, una materia, una forma honorífica o legal, que se utiliza en un sistema de información para representar conocimiento y recuperar información. Y esto nos recuerda mucho esta parte de los asientos principales y los asientos secundarios, y en general a los puntos de acceso, que recordemos podían ser por autor, podía ser personal o institucional, a los asientos por título y a los asientos secundarios por tema. Entonces, como vemos, la autoridad como tal es este punto de acceso, pero que se va a decidir cómo se va a representar, cómo se va a indicar, y esto, bueno, tratando de hacerlo de manera normalizada. Habrá que hablar también del control, esto para, bueno, darnos una idea de qué podría ser el control de autoridad. Cuando hablamos de control en términos de bibliotecología, regularmente nos remite a organización. Cuando se hablaba del control bibliográfico universal en algún momento, se hablaba de una organización universal, más bien una organización documental de manera universal. Entonces, esto nos relaciona mucho el control con la organización. Cuando se habla de controlar los documentos, se habla eh, más propiamente, digamos, de organizarlos. Entonces, bueno, si tomamos esta acepción con el control de autoridades, vemos que es una organización de las autoridades. Y bueno, para que dicha organización se dé, tiene que haber primero una descripción. Se describe esta autoridad, se buscan los puntos más esenciales a destacar de la misma para irlos indicando y bueno, ir integrando un registro catalográfico que finalmente este registro catalográfico debe ir a nuestro catálogo de autoridades, para lo cual también debe haber una estandarización, es decir, una forma metódica de proceder en la forma de describir y de destacar estos atributos de nuestra autoridad que vamos a expresar en nuestro catálogo de autoridades. Y bueno, también tiene que ver con la interrelación, esta interrelación que hay entre las distintas autoridades que pueden llegar a darse dentro de los documentos que posee una biblioteca. Y esta interrelación tiene que ver, bueno, ya se puede notar en los códigos de catalogación, tiene que ver con referencias, establecer referencias entre distintos agentes, entre distintas autoridades. Entonces el control nos remite a todo esto. Para que se dé un control debe haber organización, descripción, estandarización e interrelación. Y esto quiere decir que el control de autoridades tiene que ver con la organización de estas autoridades, su descripción, la forma de estandarizar la manera de proceder en su realización y la interrelación que se puede dar entre todas estas distintas autoridades. Y que esto puede nutrir fuertemente el catálogo bibliográfico, ya que permitirá establecer vínculos entre documentos que están relacionados por algún agente determinado, y entonces esto permitirá al usuario una exploración pues mayor, más profunda de los distintos documentos que puede utilizar para satisfacer su necesidad de información. El control de autoridades, que nos dice aquí Díaz Rodríguez, se realiza mediante una serie de operaciones que permiten elaborar un asiento o registro de autoridad. El registro de autoridad se construye cuando se define la variante del nombre que se va a utilizar para todos los asientos del catálogo, es decir, la forma autorizada o autoridad acordada. Y en este sentido estamos viendo que la estandarización llega ya a su cúspide, ¿no? Nos pide que tengamos de forma unívoca el cómo vamos a expresar el nombre de esta autoridad, ya sea de esta materia, de este título, de este nombre personal, de este nombre institucional, cómo va a quedar establecido de manera normalizada. Tenemos que elegir uno y el resto van a ser referencias que, bueno, eh, podría decirse que son cancelaciones porque no pertenecen, digamos, a la parte principal, al atributo principal, a su nombre como tal, pero que puede ser que el usuario llegue
quiera llegar más bien a esta autoridad por otros nombres. Quizá lo conozca de otra manera ciertos términos, ciertos nombres institucionales, ciertos títulos, ¿no? Los conoce de una manera distinta a la normalizada. Entonces, de ahí la importancia de establecer todas estas interrelaciones y referencias. Y esto en el catálogo bibliográfico se suele notar mucho, ¿no? También cuando vemos que están ciertos términos de forma normalizada en todos los registros catalográficos de los registros bibliográficos. En el caso del registro de autoridad, se va a elegir una forma que va a ser, digamos, la autorizada, la que va a predominar, y el resto van a establecer relaciones para, bueno, indicar que de manera secundaria estas pertenecen a esa autoridad, pero no son la forma autorizada como tal. Entonces aquí vemos que el control de autoridades tiene que vigilar todo esta, digamos, variedad que puede haber en cuanto a los nombres de todas estas autoridades. Tiene que vigilar la forma en la que, bueno, se interrelacionan y la forma en la que va a autorizar o desautorizar ciertos términos. Bueno, ahora propiamente hablando ya del catálogo de autoridades, con lo que hemos visto anteriormente, podemos decir que es un catálogo integrado por registros que describen atributos de autoridades, generando uniformidad e interrelación entre los distintos puntos de acceso del catálogo de documentos. Es decir, de nuestro catálogo bibliográfico, eh, finalmente el catálogo de autoridades ayuda al catálogo de documentos, aunque en sí el catálogo de autoridades resulta siendo, valga la redundancia, un catálogo en sí mismo. Eh, que aquí propiamente lo que se cataloga no son documentos, son puntos de acceso, son autoridades. Se cataloga, digamos, se catalogan autores, se catalogan nombres, se catalogan temas, se integran en un catálogo también, títulos. Entonces, esta es, digamos, otra parte de la catalogación que a veces no se enseña tanto, no se enfatiza tanto como se enfatiza en ciertos aspectos ya propiamente del catálogo bibliográfico, ¿no? Que tiene que ver con estas áreas de la catalogación descriptiva, con los atributos de la manifestación, con los puntos de acceso, digamos, pero con los puntos de acceso siempre vinculados al documento. Aquí puede haber una ambivalencia en el catálogo de autoridades. Por un lado es un catálogo en sí mismo, pero por otro lado también es un catálogo que se interrelaciona con nuestro catálogo bibliográfico y que tiene su razón de ser también en el bibliográfico. Entonces, vemos que los atributos de las autoridades son importantes, es importante destacarlos para dar de forma adecuada el conocimiento de esa autoridad, expresarla y describirla de forma que sea entendible para el usuario. Y a veces el catálogo de autoridades también es útil para el usuario. Muchas veces se le relega este catálogo a un uso más bien para el personal bibliotecario, para establecer los puntos de acceso de manera adecuada o ir estableciendo relaciones para el catálogo bibliográfico. Pero el catálogo de autoridades sí puede ser también una guía muy importante para el usuario, ya que le permite ver formas normalizadas o ver variantes en ciertos nombres. A lo mejor si está investigando a un autor y ve que ese autor se le conoce por distintos nombres, esto le permite ampliar su campo de investigación y su campo de acción y la forma en la que reconoce este nombre distinto en los documentos que vaya a ir encontrando, más allá de lo que encuentra en el catálogo. Igual con ciertos temas, le permite establecer quizá pues esta, este conocimiento como tal del tema, de cómo se establece, de cómo se da esa enunciación, su nombre. Y bueno, también respecto al título, cuando hay distintos títulos de un documento le permite encontrar esta unicidad. Sobre todo esto de unicidad, hay que quedarnos con esta idea de que eh, lo que se busca es establecer estandarización en estos atributos de autoridades, en estos nombres de autoridades y en la forma en la que se expresan e interrelacionan. Entonces, de aquí la importancia del catálogo de autoridad y el por qué pues hay que contemplarlo también y contemplar su importancia, no solo para el personal bibliotecario, sino también para el usuario. Entonces, bueno, veamos ahora un ejemplo de cómo es un catálogo de autoridades. Les voy a poner el ejemplo, digamos, eh, pues más claro me parece a mí para buscar una autoridad, para expresarlas y para, bueno, establecer un catálogo como tal de estas autoridades, que me parece que es el catálogo de autoridades de la Library of Congress. Aquí yo realicé la búsqueda de Atl como doctor, bueno, para buscar a doctor Atl, para tratar de encontrar su registro de autoridad y como vemos, bueno, aquí me va desplegando las distintas relaciones que hay con el término que yo busqué, y bueno, en primer término, el que yo buscaba, que era doctor Atl, me brinda sus fechas de nacimiento y muerte, y como vemos, bueno, este es el registro catalográfico que tiene esta autoridad.
que está realizado como vemos en RDA. Y fíjense, aquí me da el nombre autorizado en el encabezamiento, que sería atl, dr. punto, y sus fechas de nacimiento y muerte. Y me da como variantes atl doctor, con la palabra doctor, no con la abreviatura de doctor, sus fechas de nacimiento y muerte. Y aquí hay distintas variantes de su nombre como tal. Recordemos que doctor Atl era un seudónimo de Gerardo Murillo. Entonces, bueno, aquí nos pone los distintos nombres. Aquí, bueno, como Murillo, como Cornado Gerardo Murillo, nos pone esto como apellido. Y bueno, aquí vemos Murillo Corrado Gerardo. Entonces, bueno, también nos da el nombre de otras maneras, como se ha encontrado en distintas fuentes de información. Aquí es importante destacar que cuando se está integrando un catálogo de autoridades, es importante investigar esta autoridad, ver si su nombre se ha encontrado de distintas maneras. Si esta misma persona está actuando en otros documentos con nombres distintos. Incluso, aunque no aparezca en documentos, tratar de investigar cuál era su nombre en el caso de que utilizara algún seudónimo. O un segundo apellido. En el caso de Dr. Atl, regularmente se recuerda su nombre como únicamente Gerardo Murillo, excluyendo el otro apellido, el de Cornado. Entonces, aquí el catálogo de autoridad nos ayuda, incluso como vemos aquí, a ver su nombre completo, incluso, e investigar ciertos datos de él, como sus fechas de nacimiento y muerte, el lugar en el que nació, el lugar en el que muere. Vemos aquí su profesión, ocupación, que bueno, es pintor y autor, y nos pone aquí dónde se encontró esta autoridad, qué se apoya, cuáles son las fuentes que nos permiten expresar que esta autoridad es así. Entonces, aquí es importante para la investigación del usuario cuando está buscando satisfacer su necesidad de información y recurre a un catálogo de autoridades, darle este plus, ¿no? Respecto a todo lo que puede encontrar respecto a atributos de esta autoridad. Entonces, darle una idea como más acabada de todo esto. Y bueno, este es el mismo registro, pero en formato MARC. Cabe destacar aquí algo que muchas veces se suele pasar por alto, que pareciera muy obvio para quienes ya están un poco más metidos en esto, pero para quienes no lo están tanto, no resulta tan obvio, es que estos registros se integran en formato MARC también, pero es un formato MARC paralelo al de los registros bibliográficos. Como vemos, hay ciertas correspondencias en algunos elementos. Por ejemplo, aquí vemos que la etiqueta 100, bueno, nuestro encabezamiento como tal de nombre personal, el autorizado, y que ese suele ser el mismo, por ejemplo, en el registro catalográfico del bibliográfico, en el registro, digamos, propiamente del documento. Que bueno, ciertamente es una relación, pero como vemos, ya el resto de las etiquetas no guardan esta relación ya con lo que encontraríamos en un registro bibliográfico, en un registro del documento. Entonces, aquí vale la pena adentrarse a las especificaciones particulares del formato MARC para los registros de autoridad, que como vemos no es la misma codificación. Yo anteriormente hice un video de etiquetas en formato MARC, igual en la descripción de este video dejaré un link para que puedan ver este video. Sería importante para que puedan adentrarse un poquito a ciertos aspectos de las etiquetas en formato MARC para los registros de control de autoridad. Y bueno, con esto me despido, no sin antes agradecerles por haber visto este video, esperando haya sido de su interés. Y bueno, si no se han suscrito al canal, la invitación es que se suscriban al canal cuanto antes, que den like a este video. Y bueno, con esto me despido. Entonces ahora sí, nos estaremos viendo en el próximo video.